Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Bueno, continuamos en esta oportunidad con la segunda clase de recursos de apelación y ya vamos a avanzar un poco acercándonos ya a lo que es la tramitación propiamente tal y algunas cualidades que tenemos que revisar para poder entender este recurso, que sin duda es uno de los más importantes dentro del procedimiento civil. Nosotros en la clase anterior habíamos ya iniciado el examen del recurso de apelación, teniendo en cuenta su concepto y algunas características como mecanismo de impugnación de resoluciones judiciales. Vimos que también es un mecanismo que procede en términos generales como un recurso ordinario y que tiene limitaciones en su procedencia en algunos procedimientos especiales y en otros códigos, como el Código Procesal Penal, que nosotros ya habíamos hecho mención. En esa oportunidad también analizamos las resoluciones contra las cuales procede y la forma de su interposición. Recordemos que procede contra sentencias definitivas e interlocutorias, salvo que la ley expresamente diga lo contrario, y contra autos y decretos en la situación del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, esto es, resolución en cartera de sustanciación regular del juicio ordenado en trámite no establecido por la ley. Por otro lado, tenemos que en materia penal procede solo contra las resoluciones que la ley expresamente señala, y además la limitación que tiene es que está acotada solamente en los casos que expresamente el mismo código señale. Ahora lo que nos toca señalar, y tal como está contemplado en los apuntes de esta clase, consiste en analizar quién es el sujeto legitimado para deducir el recurso de apelación. Nosotros hablamos de legitimidad para entender quién está facultado para reducir este recurso. En particular debemos tener los siguientes aspectos. Primero, debe tener la calidad de parte. Calidad de parte significa que puede ser el demandante o el demandado, o en su caso un tercero, o que tenga legitimación para formar parte del juicio. En este punto tenemos que señalar que incluso se ha aceptado, si es que un legitimado quiere ser tercero y el tribunal no acepta esta comparecencia en esa calidad, pues está legitimado para decir recurso de apelación, porque de alguna forma está sosteniendo que tiene u ostenta una legitimidad para deducir el recurso. En alguna oportunidad se había señalado todo esto a propósito de los actos judiciales no contenciosos del llamado legítimo contradictor, que de alguna forma, si es que no es aceptado en esa calidad, puede deducir recurso de apelación. Entonces también debemos entenderlo que quienes están legitimados son las partes, o tercero, o bien un legitimado o que tenga legitimación para litigar en el juicio. ¿Ya? Tenemos que hacer ese alcance. En materia procesal penal, señala el código en este aspecto que pueden ser legitimados para hacer recursos de apelación tanto los intervinientes como el Ministerio Público. Aquí apuntamos al fiscal, defensor, imputado, víctima y querellante. Entonces ese es el primer aspecto. Segundo término, que ya es un requisito más bien de fondo en el análisis del recurso de apelación, es que tiene que haber sufrido un agravio con la interposición del con la resolución recurrida, y que se plasma en la interposición del recurso. El concepto de agravio nosotros ya lo señalamos y hemos hecho mención latamente, no solamente en los recursos que ya hemos visto, sino que también en la parte general. Acuérdense que este es el perjuicio que se provoca entre determinando la diferencia entre lo que he solicitado y lo que finalmente el tribunal me concede, y por lo tanto yo por eso impugno la resolución judicial. El agravio puede no solamente sufrirlo una de las partes, sino que ambas. Por ejemplo, una acción de indemnización de perjuicio en que se condena al demandado al pago una suma de 10 millones de pesos, circunstancias que la parte demandante pide 50 millones y que por otro lado el demandado no quiere ser condenado al pago de una determinada suma. Entonces, quien está agraviado puede ser el demandante, que va a pretender que se eleve el monto indemnizatorio, y por otro lado también el demandado, que no quería que fuera condenado a suma alguna. O incluso si es que si bien concede el monto total indemnizatorio, o bien la modificación que existe entre lo pedido y lo otorgado es la forma en que fueron condenados, supongamos, dos o más demandados, que yo pedía solidariamente, el tribunal los condenó en forma simplemente conjunta, también hay un agravio causado también al demandante, porque es lo que pretendía en primer término.
Entonces siempre tenemos que determinar el agravio a partir de lo que yo solicito y en definitiva lo que otorga el tribunal. Ojo, es muy importante que este elemento para poder deducir el recurso de apelación no es un elemento que tiene que ser analizado al momento del examen de admisibilidad, pues el examen de admisibilidad queda aspectos meramente formales. El agravio finalmente es el que va a proceder en el análisis del fondo. Finalmente esto va a determinar si que prospera o no el recurso de apelación cuando sea conocido por el tribunal de segunda instancia. Bueno, sobre el particular tenemos que también analizar cuáles son los tribunales que intervienen en la interposición del recurso de apelación. Recordemos que nosotros habíamos ya señalado que tenemos el concepto de instancia que está ligado al recurso de apelación. Solamente el concepto de instancia está ligado al recurso de apelación. Esto quiere decir que tenemos un tribunal de primera instancia que es el que dicta la resolución que es objeto del recurso de apelación y ante el cual yo interpongo el recurso con el objetivo que éste eleve los antecedentes a su superior jerárquico para que sea este tribunal que enmiende o modifique o revoque lo resuelto conforme a derecho para fin de eliminar el agravio causado. Recordemos ese punto. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de tribunal de primera instancia es el tribunal que dicta la resolución que es objeto del recurso de apelación y ante el que yo deduzco el recurso. Segundo término, tengo el tribunal superior jerárquico. El tribunal superior jerárquico es aquel que va a conocer del recurso de apelación y que lo recibe por esta elevación de los antecedentes que se realizan para que finalmente conozca del recurso de apelación respectivo. Hecho el alcance anterior, entonces tenemos ahora que analizar los plazos para deducir el recurso de apelación. Primero vamos a hablar de una regla general que está contemplada en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil y la regla general, según lo que señala este código, el plazo es de 5 días contados desde la notificación de la resolución. Ahora, el plazo respecto a la sentencia definitiva, si el mismo 189 lo aclara, se aparta de esta regla general. El plazo es de 10 días contado de la notificación de la sentencia definitiva. Recuerden que la sentencia definitiva es notificada por cédula. Hay algunos casos límites en relación con la naturaleza de la resolución y la notificación, que a propósito de las sentencias dictadas en tercería en juicio ejecutivo, puesto que las sentencias dictadas en tercería de juicio ejecutivo se notifican por el estado diario, pero algunos entienden que se les da el tratamiento como una sentencia definitiva y ahí cambian los plazos de apelación. Otra jurisprudencia que en realidad no está tan clara en estos aspectos, aunque finalmente la tendencia es a darle el tratamiento de sentencia definitiva. Ahora, ¿qué es lo que recomiendo yo en estos casos? Cuando tengamos esta situación, es mejor siempre actuar con una mayor diligencia en cuanto a la presentación de los recursos dentro del plazo. O sea, tratar en este caso de deducir los recursos dentro de 15 días, si es que tenemos la duda cuál es el criterio que tiene el tribunal o finalmente la corte respectiva en cuanto a la interposición de recursos de apelación, a fin que no tengan después problemas mayores al momento de su examen de admisibilidad. Entonces, en materia civil, tenemos que la regla general es 5 días contados de la notificación de la resolución. Por lo tanto, si dice que la resolución es apelable y no señala el plazo, tenemos que aplicar esta regla general que es de 5 días para la interposición de recurso de apelación. En caso de la sentencia definitiva, son 10 días. Ahora, hay una precisión sí que el artículo 189 hace, que es en su inciso tercero, y señala que no se procede a dar aumentos de plazo en caso en aquellos procedimientos que las partes litiguen personalmente y no tengan calidad de letrados. En ese caso, el plazo único para apelar va a ser de 5 días, salvo disposición expresa en contrario, y en todo caso, en este tipo de procedimiento incluso se facilita la interposición verbal de los recursos de apelación. Veas el recurso de protección, el recurso de amparo, que en estricto rigor no exige la litigación a través de abogados, salvo en el caso de la comparecencia de los estrados, que ahí nosotros vamos a ver que la comparecencia requiere por un letrado para los efectos de la vista de la causa, si es que procede, y los alegatos de rigor. En materia penal, nos agotamos estrictamente en cuanto a los plazos solamente a lo que señala el artículo 366, que es un único término para todo tipo de resoluciones que son susceptibles del recurso de apelación, que es de 5 días. Esto nos hace mucho más fácil el asunto, incluso aplicable a todo tipo de resoluciones contra las cuales proceda. Por lo tanto, si usted tiene una sentencia dictada en procedimiento abreviado que señala que procede el recurso de apelación, el plazo es único y para todo tipo de las resoluciones que procede el recurso de apelación, que es de 5 días. Hecho la precisión anterior,
tenemos sí que también hacer un alcance en cuanto a los casos en que la apelación procede en subsidio en recurso de reposición. Y en este caso, el recurso, recuerden ustedes, la forma de poner recurso de apelación debe ser conjuntamente, o sea, debe ser en el mismo escrito de manera conjunta, pero primero se interpone el recurso de reposición y el subsidio de recurso de apelación. Acá solo basta con que se presente el recurso de apelación pidiendo tener por reproducidos todos los fundamentos y las peticiones de recurso de reposición. Obviamente que para poder satisfacer después el examen de admisibilidad, debo presentar el recurso de reposición con los fundamentos de hecho, derecho, peticiones concretas y dentro del plazo. Por lo tanto, aquí se sujeta el recurso de apelación subsidiario al plazo de interposición de recurso de reposición, porque se debe interponer conjuntamente en el mismo escrito, pero uno en subsidio del otro. Eso hay que tener, tener presente aquello. Ahora, en el proceso penal también, a propósito de los recursos de los cuales procede la reposición, si se interpone la apelación en subsidio, se va a tener que interponer dentro del plazo de recurso de reposición. No es que el plazo aumente, recuerden que el plazo para presentar reposición en materia penal es dentro de tercero día, en el caso de las resoluciones dictadas fuera de audiencia. En esa circunstancia, debo interponerlo dentro del mismo plazo, el recurso de apelación subsidiario. Sobre el particular, tenemos algunos plazos especiales para la interposición del recurso de apelación. Por ejemplo, lo que necesitaban incluso los apuntes. El plazo para apelar del laudo de la ordenata, según el artículo 664 del Código de Procedimiento Civil, son de 15 días. En algunos casos no se suspende la interposición, ojo, con la presentación de un recurso de aclaración, rectificación y enmienda, tal como habíamos visto este recurso. No suspende los plazos para presentar el recurso de apelación. En cuanto a otras materias, por ejemplo, sentencias dictadas por el Tribunal Tributario y Aduanero que se pronuncia sobre el asunto controvertido de 15 días. La notificación que se realiza ahí es para el Servicio de Impuesto Interno a través de correos electrónicos o por los mismos sistemas que ellos poseen para esta notificación, mientras tanto que al reclamante o al contribuyente por carta certificada. Lo mismo sucede con plazos para la resolución que declara inadmisible el reclamo tributario o haga posible la continuación, y además la resolución que recibe la causa o prueba que es susceptible también de apelación subsidiaria, pero esto es dentro del quinto día. Bueno, son plazos especiales que están dentro del Código Tributario. Otro ejemplo que podemos dar también, la apelación dictada en sentencia en procedimientos seguidos ante el juzgado de policía local, según el artículo 32 de la ley 18.287, que es la que fija procedimientos, es de quinto día. Así que siempre lo importante que yo recomiendo en estos casos es que ustedes, cuando tengan un procedimiento especial, siempre revisen los textos legales para ver si es que existen estos plazos especiales. De lo contrario, tenemos que ver si se aplica aquí supletoriamente el Código de Procedimiento Civil, su libro primero, y ahí nos vamos al artículo 189. Entonces el artículo 189 va a decir claramente que deducimos el recurso dentro de quinto día si es que nada dice la ley, salvo disposiciones contrarias, y contra la sentencia definitiva dentro de 10º día. ¿Cómo se deduce el recurso de apelación? Nosotros ahora vamos aquí a la parte formal de interposición del recurso y que resulta relevante para el objeto de que este medio de impugnación logre el examen de admisibilidad tanto al tribunal de primera como el de segunda instancia. En materia civil, primero tenemos que señalar algo bien claro. Primero, el recurso debe ser formulado por escrito. Eso no cabe dudas por la tendencia, la escrituración que tiene todavía el procedimiento civil. Simplemente puede ser este escrito físico en los casos que la ley de transacción electrónica contempla la posibilidad de presentarlo así en las situaciones excepcionales, si es que se aplica esta ley, y también puede ser digitalmente. Ahora, estos deben incluir la firma electrónica, sea avanzada o simple, tal como se ha venido aplicando hasta ahora. En segundo término, uno de los aspectos que resulta muy relevante a la hora de interponer recursos de apelación es que debe contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya. Yo voy a serme franco en este punto y sin dar nombre, sin mencionar una situación en particular, quiero indicarles que aquí siempre han habido problemas de entender qué son los fundamentos de hecho y derecho en que se apoya un recurso de apelación. La cantidad no significa calidad. Yo con eso lo tengo muy claro. El hecho que contenga fundamentos de hecho y de derecho y en el recurso de apelación apunta a un análisis somero
y una explicación somera de estos fundamentos. No es necesario hacer un recurso muy extenso para entender que contiene los fundamentos de hecho y derecho. Basta que yo haga un escrito sencillo, un fundamento no muy extenso, enfocándome en el aspecto que es objeto del recurso, puesto que la Corte finalmente va a tener que pronunciarse sobre solo estos antecedentes que son objeto de la impugnación y que van a quedar dominados con la petición concreta que vamos a ver más adelante, y finalmente con eso no distraer la atención que debe tomar el Tribunal de Segunda Instancia a conocer el recurso de apelación. Puedo citar como dentro de los fundamentos de hecho, en este caso, los aspectos de la causa. No bastará, se ha dicho, que usted reproduzca, por ejemplo, lo que dice la resolución en cuanto a sus fundamentos de hecho. Eso no es un fundamento de hecho que satisface este examen. Tenga en cuenta usted que acá tiene que señalar cuáles son los fundamentos de hecho en que se apoya el recurso como para obtener la enmienda a la revocación. Yo estoy justificando con eso el agravio. No basta con reproducir la sentencia y sus fundamentos de hecho. Usted tiene que explicar cuáles son los fundamentos de hecho que en cuál apoya su agravio y con eso perseguir la enmienda o revocación de la resolución. Por eso, no basta con que usted reproduzca, corte y pegue la sentencia o la resolución o una jurisprudencia. Incluso mencionando hechos que tengan relación con aquel, ni mucho menos a propósito de los fundamentos de derecho. Si usted analiza los hechos claramente, tiene que ahí en todo caso relacionarlo con los fundamentos de derecho y ahí con eso determinar el perjuicio. Mire, esta disposición se aplicó erróneamente en atención a que los hechos que constan en la causa son estos, y finalmente la sentencia lo razonó de esta forma, y ahí justificar por qué el razonamiento me genera perjuicio a través de ese análisis. Por eso, solamente mencionar los artículos y solamente incorporar jurisprudencia que pueda tener mayor o no relación y sin un mayor análisis, yo creo que en realidad eso no cumple con la expectativa de los fundamentos de hecho y derecho en que se apoya. Por eso, tal como se señala en los apuntes, el recurso de apelación debe contener fundamentos de hecho y derecho y que deben ser señalados con precisión, un análisis somero para justificar el error, cuál es el error en la aplicación del derecho, cuál es el error en los hechos y el razonamiento que hizo el tribunal finalmente. Entonces con eso yo cumplo con ese requisito que muchas veces he visto que hay bastantes errores y que finalmente generan que el recurso no prospere mayormente. Por eso es relevante contar con ese requisito. Sin embargo, debemos hacer presente que cuando el recurso de apelación procede en sucesión recurso de reposición, no es necesario que contenga los fundamentos de hecho y derecho, siempre y cuando el recurso de reposición presentado a lo principal los contenga y yo en el recurso de apelación subsidiario reproduzca los hechos o tengo por reproducir los hechos que están contenidos en el recurso de reposición, lo mismo que la petición concreta, o de lo contrario tampoco el recurso va a prosperar en ese sentido. Así que eso es importante a propósito de lo que señala el mismo artículo 189 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Ahora, hay una mayor libertad o flexibilidad en la procedencia de esta exigencia y en particular el fundamento de derecho cuando se permite la litigación personal sin necesariamente la presencia de un letrado, como por ejemplo la interposición de recursos de apelación verbal y que en este caso no requieren de patrocinio. Generalmente, ¿en qué caso se aplica? Es a propósito de los recursos de apelación contra sentencias de la Corte de Apelaciones, recursos de amparo, recursos de protección o incluso en el antiguo proceso penal, cuando se notificaba de las resoluciones al reo preso, él podía deducir la apelación verbalmente y manifestar derechamente que apelaba, y con eso era suficiente para deducir y tener por interpuesto el recurso de apelación. En tercer término, otro de los aspectos que requiere el recurso de apelación y que también es un error frecuente en la interposición de estos recursos, sin ánimo de hacer referencia a alguno en particular, es en relación a las peticiones concretas. Recordemos que el recurso de apelación tiene por objeto enmendar un agravio. El agravio que se produce entre la diferencia entre lo que yo pido y lo que el tribunal me otorga. Como yo te presento el recurso de apelación, yo tengo que señalar con los fundamentos de derecho en que se apoyan, con las precisiones que acabamos de señalar cuál es el agravio que se me produce. Y finalmente con eso, yo tengo que convocarlo en la conclusión a lo que yo le voy a pedir al tribunal de segunda instancia que haga. Y eso está delimitado por las peticiones concretas. Las peticiones concretas generalmente van en la parte del escrito
ya veremos en su oportunidad cómo se redacta, es la expresión donde dice por tanto, y ahí viene la parte petitoria. Entonces es importante que se señale precisamente qué es lo que le estoy pidiendo al tribunal. Ahora, no puede ser una petición concreta algo que se señale de manera muy genérica o vaga, puesto que de lo contrario el recurso adolece de ese requisito y finalmente lo que voy a obtener es que el recurso de apelación sea declarado inadmisible, sea por el tribunal de primera instancia o de segunda instancia, según el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, esto sin perjuicio de las actuaciones que pueda tener el tribunal de alzada y que le faculte de oficio, como por ejemplo, típico caso, la declaración de nulidad absoluta que establece 1683 Código Civil cuando el vicio aparece manifiesto en el acto contrato. Ahí señala una actuación de oficio por el juez, no esperando que exista una petición concreta sobre el particular, o en su caso, conociendo excepciones anómalas que se opongan en segunda instancia, como lo permite el artículo 207, que veremos más adelante, en relación con el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, y en el que deba conocer también y resolver de estas peticiones que no van a estar obviamente incorporadas en el recurso de apelación. Pero es importante sí que el recurso tenga una petición concreta. Si yo tengo una sentencia, condena al demandado al pago una suma de 10 millones de pesos, y yo como demandante no quedé contento porque yo quería 50 millones, si yo le coloco en el recurso que le pido al tribunal que enmiende conforme a derecho la sentencia, debo señalarle en qué forma estoy pidiendo que se enmiende conforme a derecho, puesto que el enmiende conforme a derecho no es nada más que una petición genérica vaga. Entonces, si usted me dice enmiende conforme a derecho, entonces yo tengo que saber cómo, qué es lo que está pidiendo. Y ahí de repente pasa que la justificación y al momento de declarar inadmisible se sostienen en que, mire, en realidad la petición concreta está en los fundamentos del recurso. No, lo que pasa es que ahora, si bien hay casos en que jueces son más flexibles o no al momento de conocer o entender si hay petición concreta o no, resulta complejo a la hora de uniformar los criterios, puesto que si usted tiene criterios distintos en cuanto a entender que la petición concreta puede desprenderse del fundamento del recurso, no tenerlo en la parte petitoria propiamente tal, eso no siempre puede prosperar, puesto que aquí dependerá del criterio de cada juez y la exigencia que tenga cada uno. Ahora, siempre hay que irse a la segura que es lo importante que usted coloque en la parte petitoria, que es lo que pide. Entonces, yo le coloco que se enmiende conforme a derecho a la sentencia, elevando el monto indemnizatorio, si es que yo soy el demandante, en la suma de 10 millones de pesos, o bien en subsidio, que se condena a tal suma, o en subsidio, etcétera, etcétera. Usted también puede hacer peticiones subsidiarias, no hay problema que las haga. Lo importante es que usted precise cuál va a ser la competencia que usted le va a tribunal de segunda instancia para conocer el recurso de apelación. Puesto que de lo contrario, si usted le coloca enmiende conforme a derecho, no tengo cómo saber qué es lo que está pidiendo. ¿Cómo le enmiendo la resolución judicial que está impugnada? Por lo tanto, no se puede hablar en ese caso de una petición concreta. Debo insistirlo, debo ser majadero. Es muy claro porque siempre existen problemas con los fundamentos de hecho y derecho de las peticiones concretas. Vamos a ver algunos casos que yo les voy a ir incorporando para que ustedes vean y analicen las situaciones que se plantean diariamente a propósito de estos defectos que existen, y la finalidad es no cometer los errores que usualmente pasan en algunos casos en la interposición de estos tipos de recursos. Bueno, toda regla tiene su excepción, obviamente. El mismo 189 en el caso de las litigaciones personales y que faculta interposición verbal del recurso no necesariamente va a requerir la petición concreta. Porque en estos casos obviamente no hay una preparación letrada para preparar el recurso de apelación, ¿ya? Eso lo reza el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué hacemos con el proceso penal? Bueno, el proceso penal señala que claramente el recurso de apelación debe ser interpuesto por escrito y contener los fundamentos de hecho y derecho y peticiones concretas según el artículo 367. Estas exigencias acá, a diferencia de algunos procedimientos, no se flexibilizan, puesto que al legislador penal no le gusta el recurso de apelación. Nosotros habíamos explicado que el recurso de apelación acá se repele bastante por el legislador procesal penal, puesto que no le gusta la doble instancia. Además, respeta el principio de inmediación que tiene el juez de garantía del tribunal en lo penal si es que procede el recurso contra el cual se interpone, contra la resolución que dicta en este caso. No le gusta el recurso de apelación, no le gusta esta doble instancia, respeta la inmediación. Y en particular sobre las resoluciones contra las cuales pueda proceder o no el recurso de apelación.
Recordemos que aquí la procedencia generalmente es por los recursos de apelación contra resoluciones dictadas por juez de garantía. Excepcionalmente vimos a propósito de las resoluciones dictadas por tribunal oral o penal que en relación con la condena en costa de una sentencia definitiva se ha resuelto en este caso que es apelable, y sin perjuicio que el artículo 364 del Código Procesal Penal dice que no procede ningún recurso de apelación contra resoluciones dictadas por un tribunal oral en lo penal. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ahora tenemos que explicar los efectos en los cuales se usa el recurso de apelación y la forma de conceder ese recurso. Para que surta efecto el hecho que yo interponga un recurso, eleve los antecedentes y le dé competencia a un tribunal superior para que conozca de hechos de relevancia jurídica o un conflicto de relevancia jurídica que ya ha sido resuelto por un tribunal de primera instancia, es necesario que el recurso tenga efectos para que produzca esta circunstancia. Los efectos que tiene el recurso de apelación son dos. Uno se llama el efecto devolutivo y el otro es el efecto suspensivo. El efecto evolutivo, ya lo vamos a explayar, consiste en el que el tribunal, el recurso de apelación otorga competencia al tribunal superior para fallar el recurso de apelación de una resolución dictada por el inferior. Es sin duda el efecto que por excelencia está comprendido en todos los recursos de apelación, puesto que es el que le otorga la competencia al tribunal de segunda instancia. Por otro lado, el efecto suspensivo lo que genera es, presentado el recurso, suspende la competencia que tiene el tribunal inferior a la espera de lo que se resuelva por el tribunal superior en relación con la resolución impugnada y que es objeto del recurso de apelación. Sobre el particular, tenemos que ese efecto no es de la esencia, puesto que el efecto que es el de la esencia es el efecto devolutivo, porque necesito ese efecto para poder elevar los antecedentes al superior jerárquico. En este punto debemos aclarar que a partir de estos conceptos el recurso de apelación se puede conceder en esta forma. Primero, con efecto devolutivo y suspensivo a la vez. Nosotros vamos a hablar que ahí el recurso ha sido elevado en ambos efectos, devolutivo y suspensivo. Segundo, en el solo efecto devolutivo. Y tercero, simplemente el recurso se concede. Vamos a ver el alcance de cada uno con más detalle. ¿Qué significa que el recurso sea concedido con el efecto devolutivo y suspensivo a la vez? Nosotros llamamos en ese caso que el recurso ha sido interpuesto en ambos efectos. Y eso genera, primero, que el efecto devolutivo va a ocasionar que, interpuesto el recurso contra la resolución dictada en el tribunal de primera instancia, yo eleve los antecedentes superior jerárquico, ¿cierto? Eso señala el artículo 193 cuando se otorga simplemente el recurso en efecto devolutivo y suspensivo. Pero por otro lado, el efecto suspensivo lo que hace es, interpuesto el recurso de apelación y concedido aquel, yo suspendo la competencia que tiene el tribunal de primera instancia para que esa resolución produzca sus efectos. Mientras tanto, es dependiente del recurso de apelación. ¿Ya? Ahora, según lo que dice el artículo 193 y 195 del Código de Procedimiento Civil, tenemos que esta es la regla general, según lo que dice el Código, en materia de interposición de recursos. Puesto que el artículo 193 señala si es que el recurso se otorga sin limitar su efecto, es decir, concédense y leen los antecedentes para su conocimiento de resolución, que es como el caso del ejemplo que les incorporé de resoluciones que resuelven recursos de apelación y la forma en que se conceden. En la resolución dice concédense y elévese. Si dice simplemente eso y no dice mire, elévese en el solo efecto devolutivo o elévese en ambos efectos, se debe entender que se está otorgando el efecto devolutivo suspensivo. Por eso nosotros de ese artículo nosotros entendemos que el Código de Procedimiento Civil entiende que la regla general de concesión de los recursos de apelación es en ambos efectos, devolutivo suspensivo. No tiene que señalarse expresamente. Si dice concédese y elévese, usted debe entender que el recurso ha sido concedido en ambos efectos, devolutivo y suspensivo. Incluso esto se ratifica con lo que dice el propio artículo 195, puesto que señala que fueron los casos determinados en la ley, y en particular menciona el artículo 194, que son los casos en que se concede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, se concede en este caso en ambos efectos. Esa es la regla general.
Aunque nosotros vamos a ver más adelante que en realidad la regla general es prácticamente la concesión del recurso de apelación en el solo efecto evolutivo. Pero eso es la práctica, porque vamos a ver el artículo 194, que es bastante amplio. Entonces finalmente proceden en la mayor cantidad de resoluciones judiciales la concesión de recursos en el solo efecto evolutivo. Pero si vamos con la regla general es que el recurso se concede en ambos efectos, por lo que dice el artículo 193 y el 195. Caso en que se concede la apelación en ambos efectos. Por ejemplo, la apelación de sentencia definitiva en juicio ordinario. La apelación de sentencia definitiva en juicio sumario ejecutivo deducidos por el demandante. Porque la apelación de sentencia definitiva deducida por el demandado y ejecutado en estos juicios ejecutivos y sumarios, según lo dice el artículo 194, su número 1, se concede en el efecto evolutivo. Por lo tanto, contrario censo, si la apelación contra la sentencia dictada en juicio sumario y ejecutivo es interpuesta por el demandante y ejecutante respectivamente, se concede en ambos efectos. La apelación deducida en procedimiento incidental por el demandante. Y en materia penal tenemos que es la excepción por el artículo 368, puesto que la regla general es que los recursos en materia penal se concedan en el solo efecto evolutivo. Aquí se invierte la regla en materia penal. Segundo término, que la apelación sea concedida en el solo efecto devolutivo. El efecto devolutivo, como lo habíamos señalado, es el efecto de la esencia del recurso de apelación, puesto que es el que permite elevar los antecedentes al Tribunal Superior Jerárquico y que éste conozca el recurso. Pero el hecho que sea concedido en solo efecto devolutivo genera que aquí todavía tengo dos tribunales que son competentes para conocer de la resolución impugnada. El Tribunal de Primera Instancia, que va a poder ejecutar a petición de parte o dar cumplimiento a lo resuelto en la resolución impugnada, y por otro lado tengo el Tribunal de Segunda Instancia, que va a conocer del recurso de apelación contra esa resolución. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Aquí tenemos dos tribunales competentes. ¿Qué efecto tiene la resolución para impugnada, en este caso, para su cumplimiento? La resolución es de aquellas que nosotros llamamos causa en ejecutoria. Es decir, se permite el cumplimiento, pero está sujeto a lo que se resuelva por el Tribunal Superior Jerárquico. Está sujeto a una competencia que llamamos condicional o a un efecto condicional del recurso de apelación en caso de ser acogido y que se revoque o enmiende la resolución impugnada, así eliminando el agravio. Por lo tanto, en este caso, incluso debe entenderse que habiendo esta existencia de competencia condicional, si es que se deja sin efecto la resolución al conocerse el recurso de apelación, entonces lo obrado en el Tribunal de Primera Instancia no requeriría de un pronunciamiento especial como para dejarlo sin efecto, puesto que sabemos que está condicionado al conocimiento del recurso de apelación y en definitiva lo que se pueda resolver ahí. Ahora, ¿qué es lo que se hace generalmente en estos casos? Generalmente lo que hace el tribunal es, si es que es procedente, deja sin efecto las actuaciones decretadas, mejor como para tener una mayor certeza de la tramitación posterior, ya habiéndose conocido el recurso. Ahora, este tema resulta relevante cuando nosotros tenemos que estas resoluciones producen efectos respecto de terceros. Sobre todo si que celebramos actos jurídicos a propósito de la resolución que está impugnada y estando pendiente de recurso. ¿Qué es lo que se recomienda acá? Nosotros lo vamos a ver en la clase siguiente. Primero, bueno, ya ustedes lo habrán visto, podrían perfectamente pedirse medidas precautorias, si es que es procedente. O en su efecto, nosotros lo vamos a ver, y en el caso de las apelaciones consideradas sobre efecto evolutivo, la orden de no innovar. La orden de no innovar, que tiene un efecto de suspender el cumplimiento de la resolución o los efectos de la resolución que objetó el recurso, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante a propósito de la orden de no innovar en las clases siguientes. Bueno, como les señalaba, ¿qué casos se contempla según el artículo 194 en que se concede la apelación en solo efecto devolutivo? Primero, la sentencia dictada contra el demandado contra el juicio ejecutivo y sumario. Nosotros acabamos de deducir que a partir de lo anterior, entonces, las sentencias dictadas en juicio ejecutivo y sumario y que son apeladas por el demandante ejecutante respectivamente se conceden ambos efectos. ¿Por qué? Porque en los casos en que la ley no señale en qué efecto se deduce, o bien si se concede y eleva sin limitar los efectos, se debe entender que se conceden efectos devolutivos y suspensivos a la vez, es decir, ambos efectos, ¿ya? Ese es el artículo 194 número 1. 194 número 2 dice: autos, decretos y sentencias interlocutorias
salvo disposición en contrario, como por ejemplo cuando se acoge la excepción dilatoria de incompetencia. Es lógico que deba concederse el recurso en ambos efectos, puesto que si hay un pronunciamiento de la incompetencia, nosotros acudimos al tribunal que se determina que sería competente, entonces acogía la incidencia, o sea, por una declaratoria inhibitoria, y este recurso está pendiente, finalmente el efecto que va a generar si es que se revoca esa resolución o se deja sin efecto va a ser bastante pernicioso. Por eso resulta totalmente lógico que en este caso, tratándose de esta sentencia interlocutoria que le hace imposible la continuación, se conceda el recurso de apelación en ambos efectos. Pero la regla general es que los recursos de apelación que procedan contra otros decretos y sentencias interlocutorias que hemos visto, se procede al recurso de apelación con el solo efecto evolutivo. En tercer término, del mismo 194, de las resoluciones pronunciadas en el incidente sobre ejecución de una sentencia firme y definitiva interlocutoria, es decir, las sentencias dictadas en el procedimiento incidental, en el cumplimiento incidental. En este caso se señala que las apelaciones proceden en el solo efecto devolutivo. Las resoluciones que ordenen hacer las medidas precautorias también se conceden en el solo efecto devolutivo, y todas las demás resoluciones que por disposición de la ley solo admitan la apelación en el solo efecto devolutivo, como por ejemplo en el juicio sumario, artículo 691, en el cumplimiento incidental, que ahí también señala la disposición expresa. Fíjense ustedes entonces que curiosamente el recurso es bastante amplio lo que dice 194. En realidad, por eso nosotros decíamos que si bien el texto de la ley dice que la regla general es la procedencia de la apelación en ambos efectos, en realidad en la práctica no es tan así, porque la regla general sería en el solo efecto devolutivo según lo que aparece en la ejecución en la práctica. Aunque si nosotros si la pregunta es ¿cuál es la regla general?, ustedes tienen que responder que la apelación se concede en ambos efectos, sin perjuicio que el artículo 194 es bastante amplio y prácticamente abarca la totalidad de las resoluciones que son susceptibles de apelación y en consecuencia el solo efecto devolutivo. Entonces, para cerrar, hemos visto hoy las formalidades que en el sujeto legitimado para deducir el recurso de apelación, las formalidades que debe tener el recurso, presentado por escrito, con tener fundamento de derecho, peticiones concretas. Además, en los efectos los cuales es concedido el recurso devolutivo y suspensivo, o en ambos efectos, o bien solo efecto devolutivo. También hemos visto hoy los plazos para interponer el recurso de apelación y por lo tanto en la forma en la cual se deduce y cumplir con las exigencias de las formalidades. Y finalmente hemos explicado en relación con los efectos del recurso de apelación. Entonces lo importante es que quede claro que los efectos que debe tener el recurso son devolutivo, que es de la esencia, que permite elevar lo antecedente al curso superior jerárquico para que éste conozca del recurso de apelación, y además el efecto suspensivo, que impide que el tribunal de primera instancia pendiente del recurso pueda ordenar dar cumplimiento a lo resuelto, o sea, impulsando el oficio en los casos que proceda o a petición de parte. Entonces, lo importante es distinguir estos efectos, que resulta relevante a la hora de revisar el texto legal a propósito de los casos en que procede el solo efecto devolutivo o en ambos efectos, con estas precisiones que hemos señalado anteriormente. Bueno, eso sería todo en esta oportunidad respecto a esta clase. Espero que les haya quedado claro, y lo importante es que todo lo que está señalado también está prescrito en los códigos para que pueda ser cotejado con lo que ya hemos señalado precedentemente. Así que será entonces que nos veremos en otra oportunidad y continuaremos conociendo de lo que es el recurso de apelación. Bueno, que estén muy bien y nos vemos.